Hola a todos, bienvenidos a su espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez, les hablo desde la ciudad de Bucaramanga, esperando que se encuentren bien. Hay temas que nos invitan a una profunda reflexión sobre nuestra vida y nuestra fe. Soy del pensamiento que el concepto que tenemos de Dios es el concepto que rige nuestras vidas y nuestros comportamientos. Y bueno, hay tantas maneras diversas de concebir a Dios en la gente, en las culturas, en los pueblos, en la misma comunidad, que uno puede percibir por qué el comportamiento de otros y cómo reaccionan. Jesús, Jesús me ha ensanchado y enriquecido el concepto que yo tenía de Dios. Y es algo que ha venido en un progreso, no es una revelación en donde ya se tiene todo. No es así, nunca sucede así. Creo que Dios va guiándonos a esa verdad de quién es Él. Lo hace a través de las páginas de la Escritura, pero también lo hace a través de las experiencias en donde vamos dejando atrás ciertas imágenes de lo que significó Dios en nuestras vidas. Así que Jesús agranda el concepto que tenemos de Dios. Quizás es lo mejor y más grande que Él ha hecho por nosotros. Y eso incluye la salvación, por supuesto. Nuestra conducta está determinada por nuestra fe y por nuestras creencias. El concepto que una persona tiene de Dios es en definitiva lo que dirige la vida y lo que marca sus convicciones. Es que, como dije, basta observar a los dioses hindúes y leer sobre la mitología de la selva, y eso permite explicar la conducta de quienes habitan esos lugares. Pero según el Dios que una persona adore, según el Dios que una persona adore, uno puede entender también quién es esa persona. Y esto no ocurre entre diferentes religiones, sino incluso dentro de un mismo credo y una misma iglesia. El mundo está fracturado entre dos grandes creencias sobre Dios. Y esas creencias determinan los comportamientos de los hombres. Hay creencias más pequeñas, pero también hay una no creencia. Y eso muestra también la resolución que los pueblos tienen frente a diferentes temas de la vida. La manera en que alguien concibe a Dios, la manera como lo llama, cómo le ora o le invoca, es más cómo lo imagina cuando le habla, cómo interpreta los mandamientos y cómo reacciona cuando quebranta esos mandamientos. Eso revela profundamente el interior de una persona. También lo hacen las expectativas que tiene de Dios para esta vida y para la otra, así como aquello que sabe, que ha leído y todo acerca de Dios. Todo eso determina y finalmente cuenta la historia del alma de una persona. Así que la idea que una persona tiene de Dios constituye en cierto modo el compendio de su vida. ¿Quién es Dios realmente? ¿Y cómo se entiende su papel en la vida? La manera en que las personas conciben a Dios influye profundamente, queridos oyentes, en sus luchas internas también. Cómo la persona reacciona. Volviendo a Jesús, es una de las cosas más bellas que nos ha dado Jesús, es el conocimiento de Dios, a la revelación del corazón de Dios. No es un Dios diferente, siempre ha sido el mismo, solo que en estas conversaciones pretendo armonizar algunas cosas, porque la gente tiene una imagen tan distorsionada de Dios a través del Antiguo Testamento que prefieren no leer algunas escenas del Antiguo Testamento o lo atribuyen a un Dios diferente al Dios de Jesús. El que me ha visto, dice Jesús, ha visto al Padre. Juan 14:9. Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Nadie conoce al Padre sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. También dice Jesús, a nadie ha visto a Dios, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Todas estas referencias están en Juan, primeros capítulos. En el capítulo 17, versículo 6, en la oración, Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres. Recuerden que esta expresión está dada justo antes de ir a la cruz. Les he dado a conocer tu nombre. Yo he nacido para esto, dice Jesús, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18, 37. Así que ver en Jesús a Dios es ver todo lo que es Dios. Un Dios encarnado, revelado, manifestado en su última voluntad. La imagen de Dios en el Antiguo Testamento y la que Jesús mostró en el testamento, en su vida, no son dos dioses distintos. Hay una diferencia en la manera en que Dios es presentado y comprendido. En el Antiguo Testamento se enfatiza acerca de la santidad, de la autoridad de Dios, de la justicia, del juicio, el poder sobre las naciones, la obediencia a la ley, el temor reverente hacia Él. Dios es mostrado como juez, como rey, como libertador, como señor del pacto con el pueblo de Israel. Jesús revela el corazón de Dios como un Padre cercano y amoroso, misericordioso con los pecadores, compasivo con los débiles y sufrientes, dispuesto a perdonar y restaurar. Un Dios interesado en una relación interior, no solo externa. Jesús revela un Dios para adultos, para gente de madurez. Por eso Jesús hablaba constantemente del Padre y se acercaba a las personas rechazadas, a los enfermos, a los pecadores. Mostraba un rostro de Dios que muchos no habían comprendido plenamente y que había sido distorsionado por aquellos intérpretes, malos intérpretes que hubo acerca de quién era Dios. En el Sermón del Monte hay muchas expresiones acerca de ustedes han oído, pero yo les digo. Jesús no destruye la ley, lo que hace es llevar ese sentido de la ley a un punto más profundo, al del amor, la misericordia, al de la conversión del corazón. Jesús lo que hace es presentarnos una revelación más clara de cómo es Dios. Y muchos creyentes entienden entonces que el Antiguo Testamento muestra a un Dios preparando y formando un pueblo, como se forma a un adolescente o a un niño. Y allí tiene que haber reglas, mandamientos, tiene que haber posiciones enérgicas. Era necesario. El carácter de Dios es mostrado de esa forma. En Jesús, Dios muestra su amor, su gracia y su deseo de reconciliación. Y habla con palabras maduras para gente en la madurez de la vida. Existen dos extremos en la concepción de la imagen de Dios, como he dicho. Dos extremos. Por un lado, la gente tiene la creencia de un Dios distante, vengativo, castigador, al que el hombre debe acercarse con sumo cuidado y con rituales. Por otro lado, una imagen de Dios excesivamente complaciente, en donde Dios se hace cómplice en los pecados de los hombres, al que se le puede llamar compadre. Son dos extremos. Y no estamos llamados a vivir en extremos, sino a vivir en Cristo. La cercanía que Jesús mostró con Dios es uno de los regalos más grandes de nuestra fe. Gracias a Jesús podemos comprender muchas personas comenzaron a ver a Dios no solo como alguien lejano, distante, sino también como un Padre cercano, alguien con quien se puede hablar, confiar, vivir una relación profunda, acercarnos al trono de la gracia con confianza. Pero esa confianza también tiene un riesgo.
olvidar que Dios sigue siendo santo, misterio e inmensamente más grande que nosotros. Y a veces al sentirlo tan cercano se pierde el sentido de respeto y el sentido de asombro ante Él. El Evangelio de Juan muestra mucho esa cercanía. Allí Jesús habla con las personas de una manera íntima, sencilla, conversa de noche con Nicodemo, habla con la samaritana junto al pozo, llora con María y llama amigos a sus discípulos. Todo eso hace sentir que Dios está cerca del corazón humano, como nunca antes se había imaginado. Sin embargo, el libro de Apocalipsis muestra otra cara de ese mismo Jesús. Ya no solo cercano y amigo, sino lleno de gloria, de majestad y de poder. Allí Juan lo ve tan impresionante que cae al suelo de temor y asombro. Es el mismo Jesús, pero ahora mostrado como Rey y Señor del universo. La idea principal es que ambas imágenes son necesarias. Dios cercano, amoroso y accesible, pero también es el Dios santo, eterno, misterio y digno de reverencia. Una sin la otra queda incompleta. Si solo vemos cercanía, podemos perder el respeto. Si solo vemos grandeza y poder, podemos pensar que Dios está demasiado distante. Así que la fe madura aprende a vivir las dos cosas al mismo tiempo. Confianza y reverencia, amor y asombro. Por eso el texto concluye que para conocer verdaderamente a Dios no basta con leer solo los evangelios. Hay que llegar hasta el Apocalipsis porque toda la Biblia junta muestra tanto la cercanía como la grandeza de Dios. Bueno, de estos temas quiero conversar en estos episodios. Espero su compañía. Espero que peregrinen conmigo en estos temas. Vamos a ser bendecidos seguramente porque es la palabra de Dios la que va a ser el eje de nuestras conversaciones. Gracias por atender estos breves temas y compartirlos. Y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.